Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Y he titulado el mensaje de esta noche: es necesario morir. Mira lo que está a tu lado y dile: es mejor que tú mueras. Vamos, no tengas miedo. Es mejor que tú mueras antes que quiten la vida. Codialo el que está a tu lado, aún más, hágalo. ¿Cuándo vieron el Chavo, el Chavo, Kiko, todo eso? ¿Se acuerdan? Entonces mira lo que está a tu lado, pero con mucho amor. ¿Qué es lo que le hacían a Kiko? A ver qué era. Pellizcalo un poquito a ver si está vivo o está muerto. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios usa a las personas que están vivas cuando Dios quiere usar a aquellos que están muertos. Y no muertos en sus delitos y pecados, sino que muertos a sí mismo. Dios quiere bendecir muchas veces y no puede bendecir porque todavía traemos cosas del viejo hombre, de la vieja mujer. ¿Cuántos están aquí? Veamos lo que dice ahí el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Estamos hablando de Juan el Bautista, alguien que había sido ungido, alguien que tenía un ministerio tremendo, alguien que tenía una comisión en su vida de llegar antes, de ser anunciado antes que llegue ¿quién? El Salvador, el Mesías. Tenía sus discípulos, estaba bautizando, la gente corría, se arrepentía y estaba ahí. Pero veamos lo que dice en ese versículo, Juan capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, pero que yo mengue. Esa palabra mengue, de menguar, es la palabra elató, que significa ser menos en rango y menos en influencia. ¿Se lo imaginan aquel Juan el Bautista que estaba haciendo la voluntad de Dios? Aquel que se movía con poder, aquel que la gente llegaba y se arrepentía, aquellos que iban y se bautizaban, pero ahí estaba Juan. Aquel que tenía sus discípulos, pero estaba ahí. Él sabía que no era el Salvador, él mismo lo había negado. Él mismo había dicho: yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías. Yo soy alguien que Dios envió antes a preparar el camino. Pero había tanta humildad en él, tanta humildad, que él estaba dispuesto a decir lo que leímos en ese versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es mejor que Él crezca, que Él esté ahí arriba y yo esté aquí abajo. ¿Por qué? Porque cuando uno está dispuesto a exaltar a Dios, Dios está dispuesto luego a exaltarte a ti. Él estaba dispuesto a morir a sí mismo para exaltar a Cristo. Es mejor, mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente: es mejor que tú mueras por la causa de Cristo y no que lo que Dios tiene que hacer contigo termine muriendo. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son gloriosos, pero muchas veces se frustran porque todo aquel que tiene que morir a sí mismo quiere aparecer en lugar de que Dios termine apareciendo. Soy yo, es mi casa, es mi vida, es mi familia, es esto, soy esto, tengo esto, cuando no nos damos cuenta que todo proviene de Dios. Todo lo que tú tienes, ¿cuánto dicen? Viene de Dios. Todo lo que él tenía provenía de ¿quién? Provenía de Dios. Aún los discípulos que tenía Juan el Bautista, él sin darse cuenta se estaban preparando con Juan el Bautista. ¿Saben para qué? Para luego pasar a ser discípulos de Jesús. Hasta en esa humildad él preparó a los discípulos para que luego sean discípulos de Cristo. ¿Cuánto quieren tener o cuánto quieren ver la gloria de Dios en su vida? Tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a tus pensamientos. Tienes que morir a lo que tú crees que tú eres cuando Dios quiere hacer contigo algo más especial de lo que tú te imaginas. Muchas veces Dios no puede hacer algo en una persona porque quiere aparecer la persona.
Pero ahí nos encontramos ¿con quién? Con alguien que tenía autoridad, pero estaba dispuesto a ir bajo autoridad. Juan el Bautista estaba en un nivel espiritual muy alto, pero él estaba dispuesto a bajar para que Cristo aparezca. Es impresionante la vida de Juan el Bautista. Por algo Jesús dijo, no habrá otro profeta mayor que él. Tú quieres que Dios te exalte, tú quieres ver la gloria de Dios, exáltalo a él. Cuanto más nos humillamos, Jesús mismo, hablando de sí mismo, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Es lamentable ver tantos hijos que porque hay padres que no murieron a sí mismos, a su orgullo, a su vanagloria, no murieron, sus hijos luego no pueden dar fruto por causa de alguien que haya muerto. Si lo imaginan a Jesús, y de esto voy a estar hablando mañana, pero si lo imaginan a Jesús yendo a la cruz y teniendo personas a su lado que le decían, no vayas a la cruz, cuando era necesario que Él muera. Si Él no moría, tú no ibas a tener vida. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él sea la referencia superior y que yo venga detrás de Él. Es necesario que Él crezca en mí. Veamos más adelante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿Cristo vive? ¿Cuánto dicen, ya no vivo yo? En un momento llega a un lugar donde era un lugar peligroso, pero en ese momento dice que él estaba como misionero en un lugar en el cual llega a un lugar donde una serpiente se le prende de su mano. Y estaban todos esperando, ¿saben qué? Que muera. Sacudió, tiró, y estaban todos esperando. Y este se muere, este es un suicida, este se muere. Pasaba el tiempo y ¿qué pasaba? No moría. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a ir donde el Señor le había mandado ir, donde el Espíritu le había guiado, y el Señor que hacía lo estaba bendiciendo y Dios lo estaba protegiendo. Él estaba dispuesto a renunciar a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y dice que estas personas, al ver que no pasaba nada, que el veneno de esta serpiente no hacía nada, no tenía poder sobre él, dice que comenzaron a mirarlo y decían, estos son dioses. Estos son dioses. Pero no es que eran dioses, es que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de exaltar el nombre de Jesús. Y ahí estaba, preso en el calabozo de más atrás, golpeado, maltratado. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes y propósitos para una familia, para el carcelero y también para toda su familia. Y ahí estaba. Cuando nosotros estamos dispuestos a menguar, Él crece. Él crece. Mira lo que está a tu lado y dile, tu responsabilidad es morir para que Dios pueda usarte para darle vida a otros. Mientras Pablo predicaba y pasaban las horas, una persona se queda dormida ahí y cae, ¡paf! Y murió. Se acercó y revivió. La unción de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a ¿qué? A entender de que tenía que ser Cristo, Jesús, y no él. Veamos cómo lo dice en ese versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien se entregó por ti? ¿Alguien murió por ti? Solamente Él.
Y si sabemos que solamente Él dio su vida por ti, tú tienes que tener esa gratitud y entender de que tú no eres nada, que yo no soy nada, sino que todo proviene de Él. Todo. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Y aquí vamos a descubrir el corazón de cada uno, y aún más, cada uno nos vamos a dar cuenta dónde estamos parados. Porque hay personas que dicen, yo soy así, yo pienso así, yo vivo así. Pero veamos lo que dice en ese versículo 7, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. Según el pensamiento de la persona, tal es la persona. Podía lo que está a tu lado y dile lo siguiente, ¿en qué estás pensando? ¿Cuánto tiene en su casa? A ver cuánto. ¿De quién es esa casa? Es tuya, prestada, pero porque Dios te la dio. ¿Cuánto tienen hijos? Los hijos son prestados por Dios. Es herencia de Jehová, pero Dios te los prestó. Todo, vinimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Pero lo que vamos a dejar en el momento de irnos es una herencia espiritual de tal manera para que nuestros hijos vivan todas las bendiciones de Dios. Pero aquí nos encontramos con Salomón hablando que tal es el pensamiento de la persona, tal es la persona. Si la persona piensa continuamente palabras negativas, es una persona como negativa. Si una persona entiende de que ya no vive, sino que Cristo vive en su vida, todo lo que va a ser conforme a ¿qué? Al pensamiento de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tienen la mente de Cristo? Sabemos cómo Dios piensa, sabemos lo que Dios tiene para nosotros, sabemos hacia dónde vamos, porque estamos viendo cómo son los pensamientos de Cristo. Ya no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos los pensamientos ¿de quién? De Cristo. Atrás no encontramos nada, adelante que hay luchas, problemas, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Veamos lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste con poder sobre su familia? A ver, ¿cuántos? Decide tú hacer de que Cristo crezca en casa y que tú puedas ser más humilde. Que ya no sean nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Que ya no sean nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Si alguien te habla mal, si alguien te trata mal, y tú estás viva y tú haces de que tu manera de ser aparezca y no aparece Cristo, vas a salir dañada, vas a salir lastimada. Cuando comenzamos con el ministerio, cuando Dios nos llama, uno tiene que estar dispuesto a saber a qué. A ser negado, a ser traicionado, a vivir un montón de secuencias en su vida, porque si lo hicieron con Cristo, ¿cuánto dicen lo van a hacer conmigo? ¿Cuántos están aquí? Y si eso te hace mal, si eso te trae dolor, aflicción, es porque todavía estamos vivos. Y Dios no usa gente viva, sino que Dios usa gente que está muerta. Que puede decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque ¿de quién son las almas? De Jesús. ¿Quién fue a la cruz y la compró? Fue Jesús. ¿De quién es el reino? De Jesús. Todo lo que vemos, todo lo que somos, todo le pertenece a Él. Por algo Pablo decía, teniendo tanta influencia, y él mismo donde iba estaba dispuesto a ganar a los perdidos. Sea judío, sea griego, sea lo que sea. Él estaba dispuesto, estaba en el ministerio, estaba en el lugar donde Dios lo puso. ¿Para qué? Para ser de influencia y llevar a otros a los pies de Cristo. Y ahí estaba. Y le habla a los romanos y le dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente, ¿quién te va a separar del amor de Cristo?
¿Quién nos puede separar? Si Cristo está dentro tuyo. ¿Quién puede hacer que a Cristo te lo saquen de adentro? ¿Quién te puede separar de aquel que fue por ti a la cruz? ¿Quién te puede separar de aquel que dio su vida? ¿Quién te puede separar de aquel que mostró el amor más grande que tú has experimentado en toda tu vida? ¿Quién? ¿Quién, dice Pablo, nos separará del amor de Cristo? Versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Todo el tiempo somos contados. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente: todo el tiempo eres contado como oveja muerta. ¿Cuántas son las ovejas del Señor? Pero ovejas muertas, no vivas. Dios usa ovejas muertas, personas que están dispuestas a morir para que aparezca Él. Y cuando nosotros estamos muertos a nosotros mismos, somos más que vencedores. Personas que se pueden enojar con la iglesia, con Dios, por alguien que le hizo daño, alguien que hizo algo que afectó su vida. Pero claro, una persona que no está muerta piensa que todos, y aún más, es igual. Cuando tú y yo morimos a nosotros mismos, pase lo que pase, tribulación, angustia, en un momento Pablo habla y les dice: tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son falsos. Y por causa de esos hermanos, muchos dejan a Cristo por el mal testimonio de ellos. ¿Conocen a alguien así? Que tienen apariencia de piedad, tienen apariencia que son hijos de Dios, pero luego niegan la eficacia de que Cristo tiene que estar en su vida. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Solamente nosotros lo podemos dejar a Él. Separarnos de Él. Aquel que nació de nuevo es imposible que se vuelva atrás. Aquel que le amaneció Cristo es imposible que lo deje. Pero Pablo le habla a los romanos y le hace entender: antes de todas esas cosas, aunque te tengan como oveja muerta, aunque te tengan ahí como que no tienes vida, aunque te calumnien, aunque te hagan sentir mal, ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿cuánto dicen ni la muerte? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Cuando tú naciste de nuevo, nadie te puede separar de Él, porque te das cuenta que nadie hizo lo que Él hizo por ti. Ni papá, ni mamá, ni el mejor amigo, nadie. Solamente Él. Y si Él hizo lo mejor, cuanto más tenemos que nosotros buscar de hacer lo mejor para Él. Morir, ¿para qué? Para poder vivir. Jesús en un momento dijo lo siguiente: que para ganar la vida tenemos que nosotros mismos despreciar nuestra propia vida y amar la vida que Dios nos da. Aquel que quiere amar su vida, ¿cuánto dicen? La perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, él la ganará. Se pueden burlar, pueden decir tantas cosas de tu vida, pero cuando la sangre de Cristo te limpió y estás viviendo en un proceso tomado de la mano de Cristo, todas esas cosas están en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a ¿qué? A morir para que Él viva en ti. Amén. Tenemos que hacerlo aparecer a Él. Y para que Él aparezca necesitamos ocultarnos un poquito más nosotros. ¿Cuántos están aquí?
Pronto para oír, tardo para hablar. En mi carne, ante cualquier situación voy a querer hablar. Y Dios te dice, pronto para oír, tardo para hablar. Estoy dispuesto a no hablar para que Cristo pueda justificar y hacer justicia. ¿Cuántos están aquí? Cuanto menos aparecemos, más aparece Él sobre nuestra vida. Cuanto más nos humillamos y más menguamos nuestra vida delante de Él, más aparece. Cuando Jesús envía a los discípulos y los envía a predicar, dice de que Jesús estuvo dispuesto a confirmar su palabra con señales, prodigios y milagros. Pero ellos que fueron obedientes. Cuando Jesús envía a los 70 a predicar, fue impresionante porque ellos se asombraban de cómo el respaldo de Dios estaba sobre ellos, pero ellos fueron de 2 en 2, ellos fueron obedientes. Cuando había bendición ahí sobre ellos es porque había obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, Dios bendice, Dios respalda, Dios provee, Dios sana. Él confirma su palabra con señales, prodigios y milagros. ¿Cuál es el impedimento más grande que Dios tiene con sus hijos? ¿Saben cuál es? La desobediencia, la rebeldía. Y aún más, dice que la misma rebeldía Dios la compara con la brujería. Jodía lo que está a tu lado y dile, si no eres brujo, eres rebelde. Porque cuando somos obedientes, ¿Dios qué hace? Dios respalda, Dios bendice. Pero muchas veces dicen, pero yo no soy brujo, pero es rebelde. No eres obediente, Dios te dice, ve para aquel lado y tú te vas para el otro. Miren cómo Dios pone a la obediencia y a la desobediencia, ¿con qué? Con la brujería, con el ocultismo. Cuando Dios dice, haz esto y tú haces otra cosa, Él te está comparando con eso. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos dice que fuimos llamados a heredar bendición, Dios no nos puede bendecir, no porque Él no quiera, sino porque nosotros estamos sacados de la obediencia a Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos ahí en conexión con Él, Él no tiene ningún problema de bendecir nuestras vidas, aún más allá de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos a partir de esta noche están dispuestos a vivir en obediencia? Amén. Que Dios respalde tu vida, que antes que tú tengas que decir una palabra que va a ofender, una palabra corrompida, algo que tú tengas que discutir en tu fuerza, algo que tú quieras hacer, lo dejas que Él tome el asunto y que Él haga justicia. Vas a ver que es mejor esperar en Él que hacer las cosas a tu fuerza. Tal es el pensamiento de la persona, tal es la persona, dice, según lo que el hombre piensa y según lo que el hombre es. Y muchas veces esos pensamientos llevan a tomar malas decisiones, de tal manera que se terminan destruyendo vidas, familias, empresas, negocios y cuantas cosas. ¿Cuánto creen que si Él fue a la cruz del Calvario por nuestra vida, es merecedor de toda la gloria y que Él aparezca en nuestra vida más que lo que nosotros queremos aparecer? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie.